Bienvenida, soy Eduardo de Abogados para Todos. Voy a hablar en el día de hoy de la notificación del decreto de archivo del desahucio. En materia de desahucios, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula específicamente qué ocurre con el decreto de admisión de la demanda de desahucio por impago de rentas. Es decir, no tiene la misma normativa, la misma regulación que el resto de procedimientos, de procesos. Normalmente con el resto de demandas se tiene que notificar al demandado en el domicilio que se conozca, y si no se puede hacer la notificación, hay que averiguar domicilios. Se pide auxilio a la policía, a tráfico, al padrón municipal para averiguar domicilios del demandado. En materia de desahucios, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula específicamente qué pasa con el decreto de admisión de la demanda, pero no con el decreto de archivo. El decreto de admisión dice claramente la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 155 y 164 que la demanda, el decreto de admisión, se notificará en el inmueble arrendado o en otros que el inquilino haya notificado fehacientemente al arrendador, ¿de acuerdo? Como normalmente el inmueble arrendado es el único que aparece en el contrato, pues el decreto de admisión se notifica en el inmueble arrendado. Y si no hay éxito en la notificación, directamente se pasa a la notificación por edictos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, se cuelga la demanda, el decreto de admisión en el tablón de anuncios del juzgado y se da por notificado al inquilino, con lo cual se le pasa el plazo de los 10 días, no se opone y normalmente pues se dicta el decreto de archivo, diciendo que tiene que pagar las rentas adeudadas que se reclamaron en la demanda y dictando que se produzca el lanzamiento, el desahucio, el desalojo. ¿Qué ocurre? Que el decreto de archivo también debe ser notificado al inquilino. Y la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé una normativa específica como sí que la prevé para el decreto de admisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no tener una normativa específica, queda la puerta abierta para que algunos juzgados quieran hacer averiguaciones domiciliarias del inquilino. Bajo mi punto de vista, con la pérdida de tiempo que esto supone, el perjuicio para los intereses del arrendador, porque hay que buscar domicilios nuevos del inquilino, que normalmente nunca suele estar, se pierde tiempo. ¿Qué es lo que, en mi opinión, se debe hacer y lo que hacen bastantes juzgados, afortunadamente? Bueno, pues que una vez que el decreto de admisión sea publicado por edictos porque no se le han localizado en el inmueble arrendado, todo lo que sucede posteriormente va por edictos también, que a fin de cuentas es nada más que el decreto de archivo. Es decir, si el decreto de admisión se publicó por edictos, pasan los 10 días, el juzgado emite el decreto de archivo poniendo fin al procedimiento y dictando que se produzca el lanzamiento, el desahucio, y ese decreto de archivo se publica directamente por edictos. Esto es como, bajo mi punto de vista, debe hacerse para no hacer perder tiempo ni perjudicar los intereses del arrendador, ¿de acuerdo? Que es el que está reclamando la devolución del inmueble arrendado. A mayor abundamiento, aparte de esto que he comentado, nos dice la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 440.3 que si ocurre esto, es decir, que si se notifica el decreto de admisión por edictos, se decretará el lanzamiento, en el decreto de archivo se decretará el lanzamiento sin que haga falta posterior notificación, es decir, no hace falta notificar el lanzamiento al inquilino. Con lo cual, por analogía, bajo mi punto de vista, si ya nos dicen que no hace falta notificar, que no es necesario notificar el lanzamiento si se publicó por edictos el decreto de admisión, ¿para qué para qué hacer averiguaciones domiciliarias para notificar el decreto de archivo? Bueno, pues baste con publicarse por edictos para darle por notificado y que no se haga perder tiempo al arrendador, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo en esta materia. Como siempre, zona de comentarios del blog, redes sociales para charlar sobre ello. Venga, nos vemos.